Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a ver el taller de normativa laboral. Vamos a tomar una serie de temas que son importantes para cada uno, sobre todo para las personas que somos migrantes. Así que damos inicio con esta presentación y espero que les guste y que sea de gran provecho. Bueno, vamos a empezar con la aproximación del marco legal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la parte del ámbito laboral va regido con unas leyes o unas normas. Tal cual se ve en la diapositiva, va en una forma piramidal, es decir, en la cúspide de la pirámide, ese es el máximo derecho y como pueden observar, pues es el derecho comunitario. ¿Esto qué quiere decir? Que es el derecho de la Unión Europea, lo que proviene de Europa, que pueden ser bien o directivas o los reglamentos, que son de una aplicación directa en cada país de la Unión Europea. En el caso de que no se rigiera por este derecho, entraríamos a través de la Constitución española. Si la Constitución no legislase en materia laboral, tendrían que ser los tratados internacionales. Y si no, pues ya iríamos de una manera descendente entre leyes, normas de rango de ley, reglamentos, convenios colectivos, los contratos de trabajo y los usos y costumbres. No me quiero enrollar mucho en esto porque bien es cierto que no es de mucho interés para las personas, pero esto es más o menos para que tengan una idea de cómo es esa pirámide normativa. Como les comentaba, pues estos son algunos ejemplos. Hay algo en materia de insolvencia, bien a través de una directiva, o como aquí pues ya sería una ley interna que es el Estatuto de Trabajadores y que es muy importante para cada trabajador por cuenta ajena. Vamos a empezar con este concepto. ¿Qué es un contrato laboral? Pues un contrato laboral es un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Entonces, este acuerdo puede ser o bien de manera escrita, que es lo que conocemos como un contrato que tiene una forma, y este es el que normalmente se presenta en la seguridad social. O ya hay otra serie de contratos que también es verbal o, por ejemplo, si hay un contrato escrito previamente a eso, pues ha habido un acuerdo verbal, ¿vale? Entonces ahí tendríamos este tipo de contratos que bien sean escritos o verbales y que tienen una misma validez. Hay muchas personas que, por ejemplo, toman que están trabajando de una manera irregular y se les oye decir, bueno, es que tengo un trabajo sin contrato. No, ese trabajo tiene un contrato, que puede que no se esté cumpliendo en forma, porque no está escrito, pero sí se ha pactado, se ha acordado algo. Entonces sí que tiene un contrato, aunque sea verbal, ¿vale? Entonces lo que significa es que la persona no está de alta en la seguridad social, pero no significa que no exista un contrato. Esto lo digo como paréntesis para que lo tengamos en cuenta. Luego vamos a ver estos aspectos importantes del contrato. Por lo general, en un contrato escrito, ¿qué se recoge? Pues lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. El horario, es decir, junto con la jornada, la remuneración, las horas extra, las tareas que vamos a realizar, el tiempo de vacaciones, si hay o no periodo de prueba y la duración del contrato. Estos son como esos aspectos fundamentales que debe recoger ese contrato escrito. Ahora bien, existen 4 bloques muy importantes de contratos. El primero y el más sonado es el contrato indefinido. Luego viene el contrato temporal. También existe el contrato para la formación y el aprendizaje y el contrato para la obtención de la práctica. Vamos a ver cada uno de ellos para que tengamos una idea. Empezamos con el contrato indefinido. Bueno, pues como ya su nombre lo dice, tiene una fecha de inicio
pero no tiene una fecha de finalización. Por tanto, esto se le conoce que es indefinido en el tiempo. Puede estar con jornada parcial o bien con una jornada completa. También existe pues dentro de este mismo contrato indefinido el fijo discontinuo, el indefinido, este ya es para casos especiales como por ejemplo las personas que tienen alguna discapacidad o que tienen alguna desventaja frente a las demás personas. Continuamos con el contrato temporal. Pues el contrato temporal tiene estos 5 subtipos, ¿sí? Uno que es por circunstancias de la producción, por ejemplo en el COVID. En el COVID se vio, digamos, la necesidad de producir de una manera masiva mascarillas o los geles desinfectantes. Entonces, para poder abarcar toda esa demanda, hacía falta eh, más personal. Entonces, este es un acuerdo temporal por circunstancias de producción. O, por ejemplo, lo más a menudo que se ve aquí en España son en las temporadas estivales, bien sea pues en el verano, como lo conocemos, y también pues en la temporada de invierno. Luego viene el contrato temporal por sustitución o relevo, como bien lo dice su nombre, pues es para sustituir a alguien. Luego viene con la finalidad incentivadora, con la finalidad específica e internos de prisiones y menores de centros. Este último es poco visible, poco común, existe, pero en la práctica no se suele ver. El contrato temporal es uno de los contratos que más se ven aquí en España. Sin embargo, pues el que tiene un gran número de contrataciones es el contrato fijo. Eso lo quería apuntar para que no se me olvidara y que lo tuvieran presentes. Bueno, el de la finalidad incentivadora pues va un poco de la mano con el fijo para las personas con una discapacidad. ¿Sí? Este es para incentivar, por ejemplo, tanto a las empresas como a las personas que tienen una discapacidad o que están en riesgos de exclusión social o que son víctimas de violencia de género o que tienen una jubilación de manera parcial. Y la finalidad específica, pues esta es enfocada a aquellas personas que, por ejemplo, se dedican a la investigación, ¿sí? O sea, son contratos muy específicos, pero no significa que no existan. Bueno, continuamos con el contrato para la formación y el aprendizaje. Como bien lo dice, ¿no? Esto es para las personas, sobre todo, que está pensado más para esos países industrializados. Un gran ejemplo es Alemania, ¿sí? Es un contrato muy útil eh, porque está diseñado para la introducción gradual en el ámbito laboral. Es decir, si hay una persona que se está formando en, por ejemplo, en fontanería, pues ¿qué pasa? Que a la persona la van formando y paulatinamente va entrando en una empresa de fontaneros y va colocando en práctica lo que ha aprendido y fuera de eso va aprendiendo a su vez otras cosas pues que ya vienen desde la práctica. En España, bien es cierto que no hay un gran volumen porque en España en la economía se basa más que todo en el sector de la prestación de servicios, ¿no? Pero pues esperemos que a un mediano plazo pues se pueda ver con más regularidad este tipo de contratos. Eh, Al igual que los demás, ¿no? Pues tienen una sección, por así decirlo, el de aprendizaje regular, por ejemplo, es a lo que hacía referencia hace un momento. Luego viene también para las personas con discapacidad o para las personas que están en una ETT, que es una empresa temporal de trabajo, o la contratación de personas en programas de empleo y formación.
Y ya por último, veremos el contrato para la obtención de la práctica. ¿Esto qué significa? Pues estos son esas personas que acaban o finalizan sus estudios, bien sea universitarios, bien sea una AFP o una de esas personas que se haya capacitado del catálogo nacional, en el catálogo nacional de empleo. Por lo general, estos contratos se realizan durante, o sea, la persona termina su universidad, su FP, y este contrato se lleva a cabo hasta los 3 años después de la finalización. ¿Sí? Es durante ese tiempo que finaliza y 3 años, hasta 3 años después. Y para las personas que tienen alguna discapacidad, pues en vez de 3 años va hasta 5 años. Eh, Muy importante, y aquí es donde tenemos que hacer hincapié. Tenemos unos derechos y también unas obligaciones como trabajadores. Entonces estos son algunos que se recogen, como por ejemplo trabajar y elegir con libertad la profesión o el oficio, libertad para sindicarse, libertad también para negociar, ¿no? Algo de manera colectiva, adoptar las medidas de conflicto colectivo, hacer huelga, reunirse, informarse, realizar consultas, participar de forma activa en la empresa. Esto es muy importante, que sepamos que tenemos unos derechos y pues lógicamente también unas obligaciones. Por ejemplo, pues también tiene que ser una ocupación efectiva, que tengamos esa promoción de formación en el trabajo, no tener ninguna clase de discriminación por ningún motivo, pues la integridad física, que se respete la intimidad, que se reciba puntualmente pues la remuneración, que podamos ejercer de una manera individual pues nuestras acciones que vengan o emanen del contrato, y pues ya derechos que de forma específica se deriven de un contrato. Y bueno, esto es como otro de estos paréntesis de los cuales he venido hablando a través de este vídeo, especial hincapié al Estatuto de los Trabajadores. Es importante, este viene a ser prácticamente como la Biblia de los trabajadores, es donde se encuentra todo, todo, todo. Antes de continuar con el siguiente tema, sí me gustaría comentarles, y sobre todo por la experiencia que he tenido con algunos usuarios que han sido por una manera coloquial, diciéndolo de esa manera coloquial, han sido atropellados por sus empleadores, no han hecho el ejercicio de sus derechos y pues han surgido una serie de maltratos que pues un trabajador no debe aceptar, y sobre todo esto afecta más que todo a la persona inmigrante. Entonces es simplemente para que sepan que si viven algún momento algo que no es correcto, pueden denunciarlo. Es importante denunciar todo este tipo de malas prácticas en las empresas, y que pues cada empleado tenga unos derechos, puesto que el empleado, digamos, no es un objeto y tampoco el empleador es dueño de esa persona. Lo que hace el empleado es prestar unos servicios, y por esos servicios es que se recibe una remuneración. Pero hay que tener en cuenta los tiempos, que no haya un exceso de tiempos, que se nos pague la seguridad social. Bueno, cosas muy básicas, pero que las personas muchas veces omiten todo esto precisamente por miedo. Bien, bueno, esta es la normativa básica en materia de extranjería, que les compartiremos también estas diapositivas a las personas que así lo soliciten. A través de este link pues pueden ingresar a la página del Ministerio de Interior. Ahí recoge toda la normativa básica en materia de extranjería. Como algunos sabrán, hubo una gran reforma el año pasado, es decir, en el 2022. Esto ha traído
consigo grandes cambios en medio de la legislación de extranjería, que a continuación veremos. Y, por ejemplo, pues uno de ellos es esa flexibilización de los requisitos. Por ejemplo, para la contratación desde España, antes era prácticamente imposible el poder, si yo soy un empresario y necesito los servicios de un empleado que en la bolsa o en el sistema español no me puedan cubrir eso, pues era muy, muy difícil. Sin embargo, pues ya se puede hacer. Y fuera de eso, si por ejemplo yo tengo mi empresa y quiero contratar a una hermana o a un hermano, pues se va a flexibilizar y esto va a ayudar a la contratación de esta persona que se encuentra en su país de origen. También ha habido esa flexibilización en la autorización de trabajo a estudiantes, porque antes tenían un límite de horas. Sin embargo, ahora pueden obtener una jornada de hasta 30 horas, siempre que sea compatible con sus estudios e incluso ya no tiene límite demográfico. ¿Esto qué quiere decir? Antes, si la persona era un estudiante, por ejemplo, de la Universidad Complutense de Madrid, y le salía un trabajo en Salamanca, pues no era compatible, puesto que su centro de estudios se encontraba en Madrid y Salamanca pues ya hacía parte de otra comunidad autónoma. Sin embargo, pues esto ya se ha flexibilizado y ya la persona pues puede tener un trabajo con más horas, una jornada más extendida y como bien lo he dicho, eh, ya no haría falta ese desplazamiento o esa limitación de desplazamiento. Luego vendría el arraigo. Mediante el arraigo ha habido grandes cambios. Antes existía el arraigo social, el arraigo laboral y ahora hay una nueva figura que es el arraigo por formación. ¿Esto qué quiere decir? El arraigo por formación no es únicamente que entro a estudiar y ya está, no. El arraigo por formación tiene que ser una de las formaciones que estén en el catálogo eh, de los empleos de difícil cobertura y esto pues ha sido una apertura para las personas que se encuentren de una manera irregular aquí en España. Tienen que haber pasado 2 años para poderlo solicitar, demostrar que la persona ha estado 2 años y tiene que hacer primero en extranjería mediante una declaración jurada o una declaración responsable que esta persona se ha matriculado en un centro de los cuales pues impartirán la formación para estas profesiones de difícil cobertura. Esa es la, digamos, la guinda del pastel de esta reforma y esta es una manera pues de regularizarse. También pues ha habido cambios en medio del arraigo laboral, ya que antes se exigían 3 años, sin embargo ahora se ha reducido a 2, antes era de 3, ahora se ha reducido a 2 años. Se demuestra que durante esos 2 años ha tenido por lo menos un contrato de 6 meses de 30 horas cotizados en la seguridad social o de 12 meses si el contrato era de 15 horas. El arraigo social continúa prácticamente igual, en este no se reduce en 2 años. Sí que es cierto que se han flexibilizado ciertas cosas porque antes exigían unas cuantías que la persona tendría que ganar. Sin embargo, pues eso se ha flexibilizado y para poder solicitar pues el arraigo social tiene que presentar una oferta de trabajo que tenga como mínimo 30 horas, ¿no? esa jornada laboral y que se acompaña con un informe de arraigo de integración en un plazo de un mes.
También en esta figura es importante acreditar que la persona tiene familiares directos con residencia en España. Y continuamos ahora con la normativa básica en materia de seguridad social. Pues esto, como bien lo ven en la diapositiva, viene recogido en la Carta Magna, esto es decir, la Constitución de España, precisamente en su artículo 41, que su tenor literal establece lo siguiente. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos que poner y hacer especial hincapié en que nos dice que es para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. ¿Vale? Esto es importantísimo. Y como bien lo establece el artículo, pues es dirigido a todos los ciudadanos. Ahora, vamos a ver, ¿qué es la acción protectora de la seguridad social? Pues es ese conjunto de prestaciones, bien sea en dinero o en especie, que el sistema de seguridad social establece para proteger a las personas ante los estados de necesidad. Vale, se puede entender con gran facilidad que estas prestaciones en dinero, pues, por ejemplo, pueden ser los subsidios por desempleo, ayudas, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde decimos, bueno, ¿y cómo es una prestación en especie del sistema de seguridad social? Pues muchos en este momento deben estar pensando, ¿qué es lo que la seguridad social me ofrece en especie? Pues eso es algo que muy recurrente acudimos a ella y es la sanidad. Por ejemplo, cuando acudimos a un centro de salud o a un hospital, allí los facultativos nos brindan un servicio y eso es una prestación en especie. Bueno, estas características, las características del sistema de seguridad social, pues una de ellas que es un régimen público, esto quiere decir para todos, al igual que universal, y complementario. Entonces diríamos, bueno, ¿y qué es todo eso, no? Entonces, el régimen general quiere decir que incluye a los trabajadores por cuenta ajena. Y estos son los niveles de protección, ¿vale? El primero es la asistencia básica, que son esas prestaciones que facilitan las rentas de compensación para hacer frente a necesidades básicas, como por ejemplo cuando recibimos la prestación por desempleo. También viene la profesional o de trabajadores, ¿no? Que eso es el que se denomina como paro, que es proporcional a las cotizaciones y libre y complementario. La afiliación, pues muchos sepan qué es la afiliación, pues eso es el único trámite que se hace cuando vamos a trabajar en España por primera vez. Entonces es como una inscripción y ya no hace falta volver a afiliarse, es en un único acto. Ahí es cuando nos asignan un número de la seguridad social y esta sería la afiliación. Para ver qué son estos conceptos, ¿no? Pues la afiliación, como les acabo de comentar, el alta es cuando empezamos a trabajar y el empleador nos inscribe, dice, por ejemplo, bueno, esta persona, este es un número de seguridad social, pues está trabajando para mí y la baja se produce cuando la persona deja de trabajar o bien sea por algo temporal, por ejemplo la enfermedad, ¿no? Cuando nos enfermamos, que es cuando se dice se tramita la baja, y de baja pues ya cuando terminamos de trabajar en aquel lugar por alguna de esas distintas circunstancias, bien sea porque por renuncia, porque por un despido, bueno, ya varias de aquellas situaciones que se presentan.
Y bueno, pues vamos ahora a ver a grandes rasgos las nociones básicas sobre las nóminas y sus conceptos. Esta es una nómina, muchos de ustedes quizás ya la conocen. Aquí siempre en el encabezado va la parte de la empresa. Importantísimo, tiene que ir el código de cuenta de cotización de la seguridad social. Ese es importantísimo, ese número para las empresas, porque esta es cuando se hace la inscripción, es cuando nace. Entonces ese número es el que aparece aquí y este código identifica las obligaciones de la empresa con la seguridad social. Viene pues lógicamente el nombre de la empresa, el domicilio, el CIF. Aquí a la derecha pues ya vienen los datos del trabajador. Aquí pues vienen los devengos, que es la parte y las deducciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es lo que costaría, ¿no?, el trabajador eh, con su alta en la seguridad social, y esto es lo que percibiría el empleado. Esto es en detalle, ¿no?, lo que viene a especificar la nómina, ¿no? Como lo veíamos hace un momento, pues los datos identificativos de la empresa, del trabajador, el periodo de liquidación, las percepciones, cuando se emite, ¿no?, esta nómina, la firma y sello de la empresa. Luego vendría el detalle de las bases de la cotización, lo que se va a percibir y el detalle de las deducciones. Ahora vamos a ver las prestaciones por desempleo. Bueno, veíamos que existen las prestaciones contributivas y no contributivas. Entonces las contributivas, como bien lo dice, es cuando nosotros hemos trabajado, hemos cotizado y ese porcentaje de contribución pues es lo que se nos va a, digamos, a devolver, porque es lo que hemos trabajado, y esto es lo que muchos conocemos como paro. Entonces es un subsidio por desempleo. Y como bien aquí lo explica la diapositiva, pues cuando se produce esto, pues cuando la persona pierde el trabajo de forma involuntaria, es decir, que o bien finalice su contrato o lo despida, ¿vale? O, por ejemplo, esto también es cuando un ciudadano español pues ha trabajado en el extranjero, ha cotizado y pues vuelve a España y no tiene el trabajo, entonces pues también es una prestación contributiva. Y esto pues como en casos especiales que la persona ha salido de prisión y tras cumplir pues esa pena privativa de libertad, pues en función de esas cotizaciones pues va a recibir esa remuneración. Aquí es donde viene una tablita, a continuación lo vamos a ver, va a depender mucho de cuántos días hemos cotizado, durante cuánto tiempo, si ha sido una jornada parcial, si ha sido una jornada completa, y todo pues va a ser en función de esa contribución o esa cotización, que eso será pues el monto que recibiremos de nuestro paro. Esto es la tablita en la que especifica, ¿no?, el tiempo trabajado a lo largo de los últimos 6 años. Entonces, pues si la persona ha trabajado de 1 año a casi 2, por así decirlo, pues tiene derecho a 120 días para cobrar el paro, y así sucesivamente. Entre más años pues haya trabajado, pues más días tendrá como derecho a esa retribución contributiva. Y ya estamos terminando, pues hacer hincapié en el ingreso mínimo vital. Esta ayuda viene del Instituto Nacional de la Seguridad Social, nace desde el COVID, precisamente por todas esas situaciones que generó la pandemia, y pues es una ayuda que ha nacido desde, como les comentaba, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que garantiza pues ese nivel mínimo de renta a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, alguno quizá de los que vayan a ver este vídeo lo conozcan, sepan cómo va esta ayuda,
Lo que sí he de decir es que esta ayuda no es para todos de la misma manera, es decir, no tiene un baremo, que por ejemplo si es una pareja con 3 hijos, pues se les da lo mismo, ¿no? Todo va a depender de cada caso, etcétera, etcétera. O sea, no es para todo el mundo igual, sino que ellos estudian la situación de cada persona y dependiendo de ello, pues se le dará una cuantía u otra. Y pues eso sería todo por mi parte. Ha sido un gusto poder haber dado esta explicación de una manera muy breve, pero de todas maneras estaremos muy atentos por si surge alguna pregunta. Bueno, no siendo más, pues les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención.